La palabra del Señor. Vamos a empezar con un pasaje de la Escritura, es Juan capítulo 6, versículo 63. Son palabras de Jesús y vamos a ver lo que dice la Escritura en esta porción. Las palabras que les he hablado, dice que son dos cosas. ¿Qué son? Espíritu y ¿qué más? Y son vida. Tienen que anotar esas dos palabras, por cierto, en su bosquejo, porque lo estamos poniendo aquí de entrada. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Hoy vamos a hablar de cómo la Biblia nos puede cambiar, porque este libro nos puede cambiar. Miren, soy un lector empedernido, me encanta la lectura. Yo calculo que debo tener entre 2.500 y 3.000 volúmenes de diferentes libros. Y los he leído, y de muchos de ellos he disfrutado, pero ninguno de ellos como la palabra de Dios. Tengo libros antiguos. Mi hermano Carlos González, si nos está viendo, le mando un abrazo hasta Cuernavaca. Él me regaló una serie de libros antiguos del año 1800 y la verdad es una bendición leer en esos lenguajes y una bendición también muy grande. Libros que tienen connotación cristiana o connotación teológica. Pero este libro es insustituible. Aún algunos de ustedes quizá hayan leído libros muy buenos, porque no estoy diciendo no lean y entonces si tienen 2.000 libros, quemen 1.999 libros. No estoy diciendo esto. Hay algunos libros que son libros de autoayuda, por ejemplo. Y entonces la gente dice, a ver, voy a leer esto. Usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, pues buenos consejos. El problema es que ese libro no te da el potencial para hacerlo. Nada más te dice qué tienes que hacer. Algunos valen la pena, otros no. Pero ni siquiera este es un libro de autoayuda, por favor. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué produce? Espíritu. ¿Y qué más? Vida. Transformación. Por eso voy a compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, 7 maneras en la que la Biblia nos puede cambiar. Antes vamos a Hebreos capítulo 4, el versículo 12, el cual dice así. Léanlo por favor conmigo. Dice la palabra del Señor así. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Tienen que poner estas 2 palabras en su bosquejo. La palabra de Dios es ¿qué? Viva, número 1, ¿y qué más? Poderosa. Y alguien dirá, ¿cómo es posible que un libro tan antiguo, verdad? Algunos de ellos están del año 3000, hace 3500 años, y pueda tener tanta connotación y tanta pertinencia para mi vida el día de hoy? De tal manera que yo leo un pasaje de la palabra, caray, es que yo me siento exactamente así. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, y es viva, y es poderosa. Cualquier circunstancia, la palabra de Dios lo cambia todo. Por eso compartiré con ustedes, y ustedes lo pueden poner en su boletín, 7 maneras en que la Biblia nos puede cambiar. Así como espada de 2 filos que produce cambios en nuestra vida, lo mismo también puede hacer en aquellos que la leen regularmente. Moody, uno de los pastores más famosos en Chicago, hace 100 años dijo, la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia nos fue dada para cambiar nuestras vidas. No solamente necesitas saber más, sino necesitas aplicarla. Y vamos a ver de qué manera tú y yo lo podemos hacer. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? Toma nota. La primera cosa que vamos a notar tú y yo es lo siguiente. Nos renueva, nos transforma. En pocas palabras, renueva mi vida. Anoten por favor esta frase en la primera línea. Renueva mi vida. Si quieres un libro, una lectura poderosa de transformación, de vivificación, de cambio, no hay nada semejante a la palabra de Dios. Ustedes saben que todo lo creado fue creado por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que haya plantas y que la tierra reproduzca también y haya animales, y entonces estos animales y estas plantas se dieron. Todo fue hecho con el poder de la palabra. De tal manera que los cristianos hoy en día podemos saber que hay una renovación constante de vida cuando sabemos que leemos la Biblia y la hacemos parte de nosotros. Significa que cuando mi vida se está derrumbando, cuando no está concordando, cuando estamos en problemas o necesidades, entra la palabra de Dios y nos renueva. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor, por su propia voluntad, está hablando de Dios, nos hizo nacer, lean conmigo esa parte,
Mediante la palabra ¿de qué? De verdad. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra. Ahora, hay una connotación de nacimiento. Dice, nos hizo nacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona quiere cambiar todo su estilo de vida, un libro de autoayuda no es suficiente. Si en realidad quiere cambiar, tendrá que hacerlo a través del poder de la palabra, porque es la que nos da la capacidad, siendo palabra de Dios, para darnos nueva vida. Es más, ¿cómo sabemos nosotros que Cristo murió y resucitó? Por la palabra. ¿Cómo sabemos que viene por segunda vez? Por la palabra. ¿Cómo sé que soy un hombre pecador que necesito del Señor? Por la palabra. Todo lo que sabemos de Dios, un cielo, un infierno, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, todo lo que sabemos, no se le ocurrió a alguien, sino que viene como revelación de Dios para nosotros. De tal manera que cuando escuchamos la palabra de Dios, viene una transformación. De hecho, si ustedes van más adelante, van a ver un pasaje maravilloso de la Escritura, que es primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Lean las mujeres conmigo esta porción. Dice, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Quiero por favor que subrayen, vive y permanece. Entonces, no solamente son palabras, sino que son palabras que viven y permanecen. Es decir, ustedes y yo algún día vamos a dejar este mundo, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Quieres algo de trascendencia para tu vida? Tienes que devorar la palabra, tienes que leerla cada día si quieres que esta vida sea renovada. Hay una segunda manera que la palabra de Dios nos cambia. Segundo, erradicando mi culpa. Segunda cosa que hace la palabra de Dios en nuestra vida, erradicando mi culpa. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, la palabra de Dios dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua, ¿qué dice ahí? Mediante la palabra. Entonces la palabra de Dios se convierte en ese detergente divino que erradica toda la culpa. ¿Sabes que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que tú no tienes que andar por el mundo con complejo de culpa? No lo debes hacer. Ahora, muchos de ustedes sí están con complejo de culpa. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Pero si conocieras la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Dios, que es fiel y justo, ¿qué hará? ¿Perdonará algunos? Todos. ¿Los pasados? ¿Los presentes? ¿Los futuros? Sí. ¿Qué dice? Todos nuestros pecados, y nos limpiará de todo mal. Si leyeras la palabra, no tendrías por qué estar amargado por las presiones, no tendrías que estar amargado por la culpa. ¿Por qué? Porque sabemos que todos hemos fallado, eso es muy cierto. Pero cuando lees la palabra, ves que ahí está el remedio. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿No dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Cuando empiezas a entender el poder de la palabra, no tienes que andar con sentimientos de culpabilidad. De hecho, Dios no quiere que lleves la vida con carga de culpabilidad. Al contrario, la palabra dice en Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Quiere decir que todas las cosas malas que has hecho en la vida, si conocieras la palabra del Señor, no tendrías, perdón este concepto, baja autoestima. Yo no sé dónde sacaron eso. Un cristiano no puede tener baja autoestima, porque si conociera la palabra, sabría que es hijo de Dios. Y sabría que el Hijo de Dios está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nada de lo que la gente diga pueda cambiar eso. No seríamos susceptibles al bullying, no seríamos susceptibles a la crítica, y no estaríamos tratando de complacer a toda la gente que nos rodea. ¿Saben qué evita eso? Leer la palabra. Cuando lees la palabra, sabes que eres un hijo amado, aceptado. Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Te ama con amor eterno. Y cuando piensas en toda la Escritura, tú no podrías andar entonces en la vida quejándote. No podrías andar con rencor y mucho menos con carga en tu vida. Esto es un gran alivio para mí, ese sentimiento de culpa. Es un gran reductor de vergüenza. Es un eliminador, es un erradicador de remordimiento. Por eso la palabra dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó mediante la palabra, con agua mediante la palabra. ¿Qué significa eso?
que la Biblia nos limpia la basura, lo malo, la vergüenza, el pecado. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Entonces hazme el siguiente favor. Si empiezas a sentirte mal, con baja autoestima, no sabes si eres valioso a los ojos de Dios, tienes que devorar la palabra del Señor. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3, ustedes ya están limpios. No dice, ustedes van a estar. Dijo, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque se bañaron en el Jordán. ¿Qué dice el texto? Por la palabra que les he comunicado. Ya están limpios. Delante de Dios, tú y yo somos aceptados. Ahora, si tú supieras estas cosas, podrías erradicar fácilmente la culpa en tu vida. Hay una tercera cosa que tú y yo tenemos que hacer o entender con respecto a lo que hace la palabra. También la palabra de Dios no solamente renueva mi vida, no solamente erradica mi culpa, sino también activa mi fe. Activa mi fe. Por favor, pon activando mi fe. ¿Sabes lo que he descubierto recientemente? La mayoría de la gente hoy en día no se siente segura. La mayoría de la gente vive con mucha zozobra. Vive con mucho temor. Temor a la muerte, temor a las enfermedades, temor a la crisis financiera, temor a la inseguridad que hay en México. Y la pregunta es, ¿la Biblia aporta algo para que yo no viva en temor? Por supuesto. Déjenme decirles que la Biblia es un libro que produce mucho aliento, que produce mucho desafío, mucha confianza, mucha esperanza. Cuando yo voy a la Biblia yo encuentro miles, escuchen esto, miles de promesas que Dios nos ha dado. De hecho, leer la palabra de Dios activa nuestra fe. Hay personas que me han dicho, pastor, yo quisiera tener una fe como la suya. Y bueno, es un cumplir. Yo digo, si yo siento que no tengo la fe suficiente. Y algunos dicen, ¿cómo se hace? Leyendo la palabra. Ahí está la clave. Vayan ustedes a Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene como resultado ¿de qué? ¿De oír al doctor House? No, ¿verdad? Mejor al doctor Lucas. ¿De qué dice ahí? La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y agrega, ¿y el mensaje que se oye qué? Es la palabra de Cristo. Pastor, tengo temores, no sé, voy a ir al doctor, me va a hacer un tratamiento. ¿Dónde puedo obtener la fe? En la palabra del Señor. Hay promesa. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Tú eres mi pastor, nada me faltará. 13,000 promesas hay en la palabra de Dios para ti. Mi pregunta es, ¿en qué estás esperando? O como dijo el sketch, ¿en quién estás confiando en realidad? Si alguna vez has leído un verso de la Biblia, de repente se te pega, no sé si te pasa a ti, pero de repente yo estoy leyendo la palabra de Dios y hay algo que digo, wow, yo quiero hacer lo mismo. Un personaje bíblico, alguien que haga algo grande por el Señor. Y entonces nos anima, nos desafía, nos vivifica. Esto es la diferencia entre la Biblia y los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda te dicen, haga esto, esto, esto y esto y esto. Y bueno, algunas cosas quizá valgan la pena hacerlas, ¿verdad? El problema es que no te ofrece el poder. Nada más te dice por dónde. Pero la palabra de Dios no solamente te dice qué debes de hacer, sino te da la fuerza, el poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Y hay una diferencia enorme con los libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque todos los libros que leemos están muertos. Te van a decir cosas correctas. Quizá te van a decir alguna serie de cosas que tengan razón. Pero también te pueden decir cosas negativas. O no sabes cómo detenerlo porque no tienes el poder. Porque los libros no tienen poder en sí mismos, no están vivos. Pero el poder de la palabra de Dios no solamente te dice lo que debes o puedes hacer, sino también vienen las promesas de cómo obtener el poder para hacerlo. Te da confianza. Cuarta cosa que hace la palabra del Señor: estimula mi crecimiento. En cuarto lugar, estimula mi crecimiento. ¿Saben? Renueva mi vida. Después de renovar mi vida, es decir, la de un nuevo comienzo, de repente erradica mi culpa. Observen por favor lo que estamos viendo. Después de erradicar toda nuestra culpa, borrón y cuenta nueva, activa mi fe. ¿Y luego qué hace? Comienza a darte fruto de crecimiento en tu vida. Ahora, el problema a muchos cristianos es que conocen la palabra del Señor, hacen suya la palabra del Señor solamente al comienzo y luego dejan de leerla. Algunos hasta me dicen, yo ya leí una vez. Bueno, hermano, no es para que se lea una vez y luego la hagas a un lado y digas ahora que sigue, ¿no? El Quijote, algún otro libro que valga la pena, sino que la vivas al punto de leerla sistemáticamente y donde veas una orden concreta de Dios para ti, no continúes hasta que no obedezcas en realidad. Me encanta lo que dice Hechos capítulo 20. Es el apóstol Pablo hablando en Éfeso a los cristianos, a los líderes, y les dice lo siguiente: os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, escuchen esto, que es poderosa para dos cosas. ¿Qué? Edificaros, ¿y qué más? Dados la herencia entre los santificados. Fíjense, es poderosa para edificarnos y para darnos la herencia entre los santificados. ¿Quiénes de ustedes han recibido alguna herencia a lo largo de su vida? ¿Pudiera levantar su mano? Muy bien. Ahora imagínate que eres hijo de Bill Gates. Ni lo mande Dios quiera, ¿verdad? Y de repente, pues Bill Gates te pone en su testamento. ¿Estarías interesado en leer el testamento de Bill Gates? ¿No? ¿Sí o no? Imagínate que estás ahí. Luis Gabriel César, testamento de Bill Gates, ahí está. A mí me interesaría saber. No tanto que se muriera, pero si el Señor lo quiere llevar rápido, pues por mí no hay problema, ¿verdad? Pero sí me interesaría que cuando Bill Gates muriera, yo estaría contando los minutos para leer su testamento. ¿Te das cuenta? Ok. Dice la palabra que esta Biblia es tu herencia. Y aquí hay un contenido mucho más rico, eterno y sublime que el dinero de Bill Gates. El asunto es que sería un tonto aquel que dijera o que supiera que tiene a Bill Gates como alguien que le va a dejar una herencia y que diga, no me interesa leer el testamento. Estoy seguro que por mucho dinero que tengas, te interesaría saber qué puso Bill Gates en su testamento y qué te va a dejar. Serías un tonto si no lo hicieras. Pues serías más tonto si no leyeras este tesoro y esta herencia que viene de Dios. Cuando Jesús se fue, nos dejó esta herencia. Entonces hoy en día vivimos en depresión, tristes, confundidos en el mundo y tenemos una herencia. Y a lo mejor puedes estar como hijo de Bill Gates viviendo en la pobreza porque nunca te dijo que en el testamento tienes que hacer tal o cual cosa para obtener parte de su fortuna. No sería muy inteligente. Pero insisto, la promesa que tenemos en Cristo es mucho más rica. De hecho dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, vamos a ver para qué es útil, digan, para enseñar, ¿para qué más? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Quiero que subrayen estas 4 palabras, ¿sí? Subrayen enseñar, reprender, corregir e instruir. Vamos a tratar de explicar qué significa este versículo. Y de hecho termina diciendo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. Muy bien, se los voy a explicar de la siguiente manera. Primeramente dice que nos es útil para enseñarnos. En pocas palabras, la palabra de Dios nos enseña el camino por el que debemos de seguir. Entonces, cuando tú sigues el camino de Dios, vas caminando, esto que estoy haciendo es de Dios, sí, Dios lo confirma en su palabra y te enseña el camino. Pero luego tenemos la tendencia de tomar nuestro propio camino, porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces es muy fácil que nos podamos desviar del camino, es relativamente fácil. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos enseñó el camino, pero cuando nos desviamos, ¿qué hace? Nos reprende. ¡Ey! ¿A dónde vas? Y a lo mejor una palabra en el grupo pequeño, un consejo de un pastor, una predicación, algo que Dios usa su palabra. ¡Ah, caray! Digo esto, yo de eso vivo, hermanos. Mi correo está llena la bandeja de correos de personas que quieren hablar conmigo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar en el camino correcto, decidieron irse por el camino viejo. Me urge, pastor, platicar, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar la palabra y decirle, estás mal. Y qué bueno que mandaron un correo, porque el correo significa que reconocieron que están mal. Y es el poder de la palabra. Luego, nos corrige. No solamente te dice qué mal estás en lo que estás haciendo, sino que te corrige. La idea es que te regresa nuevamente, ¿a dónde? Al camino correcto. Y al final, ¿qué dice? Te instruye. ¿Para qué? Para que no te vuelvas a alejar. Ese es el poder de la palabra, querido. Muchos de ustedes están dando pasos en falso. Muchos de ustedes están haciendo cosas que no convienen. Lo sé, es parte de la vida. Pensamos que este es el camino correcto, es el negocio correcto, es la decisión correcta. Y luego estamos en las meras garras del enemigo. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la palabra del Señor. Así que no des paso, por favor. Si antes no has buscado a Dios, si antes no le has dicho, Señor, ¿es lo que te agrada a ti? ¿No contradice tu palabra? Entonces estoy seguro que el Señor responderá. Hay una quinta manera que nos usa la palabra. También se usa para iluminar mi mente, para iluminar mi mente.
Así que Dios quiere usar su palabra para iluminar cada una de nuestras mentes. Fíjense que la iluminación, de repente alguien dice, los grandes iluminados, ¿verdad?, del mundo. Y hasta alguien tuvo la gentileza de poner entre los grandes iluminados a Jesucristo. Detallazo del autor de este libro, ¿verdad? La verdad es que espero que se le tome en cuenta. Pero en fin, Jesús no es ningún iluminado, ni tú necesitas ninguno de los iluminados. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Y su palabra alumbra aún a los no entendidos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119. La enseñanza de tus palabras que ilumina. Y la segunda parte me encanta. Y no, me encanta por mí, ¿eh? Y hasta la gente que sencilla las entiende. ¿No es maravilloso? Hasta la gente sencilla las entiende. Entonces no necesitas hacer un viaje así al otro lado del planeta, o quizás subir al cielo para descubrir, hablar con un gran gurú, que no necesitas eso. La palabra de Dios te ilumina. No sé si te ha pasado. De repente lees un pasaje y lo has leído muchas veces, pero por el momento en que estás pasando, cobra una claridad. ¡Wow! Esto es para mí. Ese es el poder de la palabra del Señor. De repente lo ves tan claro. ¿Por qué? Porque dice que ilumina el entendimiento. Un pasaje de la Biblia que a lo mejor no tenía entendimiento, o que a lo mejor habías pasado por alto, de repente cobra un significado diferente, porque lo que quiere Dios es traer luz a tu vida. De hecho, el Salmo 119 es precioso. El Salmo 119 tiene varias características. A ver, díganme una de las características del Salmo 119. Es el más largo. ¿Cuántos versículos? 176 versículos de la Biblia. ¿Qué otra cosa saben del Salmo 119? Es un acróstico hebraico. Si alguno de ustedes quiere aprender el alfabeto hebreo, vaya al Salmo 119 y va a encontrar unas palabritas. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain. Ahí lo van a encontrar. Entonces si alguien quiere aprenderlo, ahí está el alfabeto. Entonces un acróstico hebraico. Una característica más del Salmo 119. Que en todos los versículos hace una alusión a la palabra. Le dice palabra, estatutos, mandamientos, principios. Es un salmo que está impregnado de la palabra. Vaya que el autor de este salmo amaba la palabra. ¿Por qué pondría 176 versículos? ¿No tenía nada que hacer? No, el asunto es que meditaba en la palabra del Señor. ¿De dónde viene el pasaje? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar su palabra. Estamos hablando de un congreso que vamos a tener. ¿Sus hijos no necesitan ser limpiados? Digo, nada más pregunto, ¿no? Porque a lo mejor están bastante limpios. Porque algunos papás creen que llevándolos a una buena escuela, comprándoles ropa de marca y educándolos para que no sorban la sopa en la comida, ya se convertirán en hombres y mujeres de bien. Muchos jóvenes están más sucios de lo que ustedes imaginan, y algunos padres, me consta, están propiciando esa suciedad en la vida de sus hijos. Con el ejemplo y facilitándoles la vida. Y ahora hay que limpiarlos. No encuentro un detergente más poderoso para los jóvenes que la palabra. Puedes llevarlos con un psicólogo a un grupo de AA cuando ya esté completamente alcoholizado, o lo llevas a Oceánica para ver si hacen algo por él, pagarás un dineral. Pero la palabra dice, es a través de la palabra que el joven limpiará la mugre de su camino. Lo que vamos a compartir en el congreso es pura palabra de Dios. Así que así como ustedes forzan a sus hijos, y si el hijo les dice mañana, no quiero ir a la escuela, no creo que sean, no hay problema, hijo. Si quieres, no vayas. ¿Cuántos días quiere faltar el nene a la escuela? Y están en el TEC y te cobran en dólares. ¿Tú vas a dejar que falten? ¿Verdad que no? Entonces, pero cuando vayan a la iglesia, ¿saben qué dicen los papás? No, ahí sí no sea que yo los vaya a traumar, ¿para qué los forzo? ¿Y por qué si los mandas a estudiar? ¿Por qué los vayas a traumar? Y vayan a tener alguna aversión contra la escuela. ¿Te das cuenta? La única manera en que podemos limpiar la vida de nuestros hijos es a través del poder de la palabra del Señor. Ahora ten cuidado, sé lo suficientemente auténtico para que ellos vean transparencia entre lo que dices y haces. Porque si algo aborrecen los jóvenes, es la hipocresía. Que sus padres les pidan que hagan algo que los propios padres no están dispuestos a hacer. Lo abominan, lo odian, la hipocresía, las dobles caras. Que vengas y pongas una cara aquí y en tu casa seas completamente diferente. ¿Quieres hijos seguros? Mantente transparente. Puedes hablar con tu hijo. Estoy luchando también, hijo, como tú, pero vamos a caminar cerca del Señor.
entendiendo que es la palabra del Señor. Por eso preguntaba, ¿de veras todos sus hijos tienen Biblia? Yo sé que algunos están formados en la fila para comprar el iPhone 5, pero no tienen Biblia. A mi hijo, la mejor computadora en la escuela, pero no tiene ni siquiera Biblia. Y la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que esto es lo que hace y produce la palabra del Señor. Nos da iluminación. Por cierto, buen desafío sería a lo mejor memorizar el Salmo 119, pero no lo vamos a hacer. Vamos a memorizar nada más el versículo 18. A ver, vamos a leerlo. ¿Quieres poner por favor el 118? Perdón, el versículo 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. A ver, léanlo. Una vez más. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Patéticamente hablando, cierren sus ojos y díganlo de memoria. Abre. Bien, bien, bien. Un intento más. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas. ¿No que no memorizaban? No, yo no puedo, pastor. Claro que podemos. Claro que podemos. Entonces, este es el tercer versículo que hay que memorizar en esta campaña. Así que espero que ustedes estén repasando. Por cierto, en redes sociales estoy poniendo las lecturas, los versículos para meditar y los versículos para memorizar. Esta es una. ¿Por qué? Porque sabemos que con qué limpiará el joven, el viejo, el niño, su camino, con guardar su palabra. Vamos a la sexta cosa que Dios hace a través de su palabra. Eleva mi estado de ánimo. Eleva mi estado de ánimo. Fíjense que hay mucha gente que está desanimada, ¿verdad? Y yo digo que está desanimada porque olvidan leer la palabra del Señor. ¿Quieren un gran elevador de ánimo? ¿Un gran propulsor de ánimo? La palabra. En Romanos capítulo 15, verso 4 dice, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos a fin de que, esta frase me encanta, ¿qué dice? Alentados por las Escrituras, subraya esa parte, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Yo sé que algunos de ustedes de veras necesitan estar animados, necesitan ánimo en la vida. Y algunos lo que hacen es llegan a la casa desanimados y van a ver al doctor House. Vean y lean mejor al doctor Lucas. Los va a bendecir más, estoy seguro de verdad. Y no estoy en contra de House, ¿verdad? Pero si quieres una transformación, él no te la va a dar. Además, el tipo era bastante complicado, ¿verdad? Cada vez que te desanimes, no necesitas un descanso para tomar un cafecito. Necesitas un tiempecito para leer la palabra del Señor, para meditar en ella. Porque es un elevador de ánimo. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Versículo, vamos a subrayar las siguientes palabras del capítulo 15, verso 4 de Romanos. Primero, subrayen la palabra todo. Todo. No nada más ciertos pasajes. Todo. Segunda palabra. Alentados. Alentados. Tercer palabra. Escrituras. Y cuarta palabra. Esperanza. Es el corazón de ese versículo. La próxima vez que te desanimes, te sientas fatigado, sin energía, fuera de forma, lee la palabra. Vas a elevar tu estado de ánimo. Por cierto, nuestra iglesia PIB Satélite tiene algunos sistemas de lectura de la Biblia. Tenemos sistemas para gente que quiera leer la Biblia en un año. Si eres muy aguerrido, tenemos una para leerla 2 veces en un año. Para aquellos que les encanta devorar la palabra del Señor. Tenemos algo más ligero, que es una porción del Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Y tenemos para los principiantes y novatos un programa de leer el Nuevo Testamento completo en un año. ¿Qué tienen que hacer? Saliendo del culto, pasan a las mesas y ahí tenemos los diferentes tipos de lectores de la palabra del Señor. Les van a dar folletos, llévenselos y hagan un compromiso. Ok, pues yo voy a empezar leyendo el Nuevo Testamento. Va a ser una bendición. Que es algo muy suave, pero alguien diga, no, yo quiero algo más. Es más, tenemos un sistema que se llama buscador de tesoros. Es para los más aguerridos. ¿Qué les van a dar? Les van a dar preguntas, no solamente para que leas, te van a hacer una pregunta. Encuentra los 3 conceptos básicos en los que David basó para hacer tal o cual cosa. Entonces ya no solamente estás leyendo, tienes que estar buscando. Y algo más, en los grupos pequeños, hermano Otto, vamos a revisar en esta semana cómo hacer un devocional. ¿Sí? Van a ver ahí los pasos para hacer un devocional. Hermanos, ya si no lo hacen, pues ¿qué hago? Yo voy a llegar con el Señor y le voy a decir, Señor, gracias.
Yo hice lo indecible, pero estos señores no quisieron, pues ya fue su problema. Lo que queremos es poner a la mano todo, para aquel que diga, yo leo muy poco, pastor. ¿Recuerdan del pastor que les dije? Que se memorizó toda la palabra de Dios porque no sabía leer, entonces alguien se la dictó y la memorizó. Y a la hora de estar con otros pastores citaba la palabra, porque dice aquí en Juan, porque dice esto, porque dice el otro. Y alguien se acercó y le dijo, hermano, ¿cómo logró usted memorizar todos estos pasajes? Y dice, no sé leer. ¿Cómo que no sabe leer? No sé leer. Me la iban diciendo y yo me la iba memorizando. Hermanos queridos, creo que el nivel de la gente que viene aquí está por encima de este hermano, quién sabe espiritualmente hablando, pero en cuanto a capacidad, yo creo que podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Busquen el plan de lectura más adecuado para ustedes. El Salmo 119, 114 dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Esa es la intención, que te dé esperanza y seguridad. Séptimo y último de los puntos para qué nos ayuda la palabra del Señor. Liberando mi potencial. ¿Para qué me ayuda también? Para liberar mi potencial. Esto es muy importante. Yo quiero saber quién los creó a ustedes. ¿Quién los creó? Muy bien, Dios nos creó a todos. ¿Creen que Dios conozca nuestro verdadero potencial? Sí. ¿Ustedes creen que sus padres, los padres de ustedes, si viven o si vivieron en el pasado, conocían todo su potencial? No. Yo soy papá, yo no conozco todo el potencial. Digo, no, yo creo que mis hijos pueden hacer, pero yo no los conozco, ¿eh? No conozco todo el potencial que ellos tienen. Un entrenador no conoce el potencial de los jóvenes. Un pastor, yo no conozco el potencial de ustedes. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque al no conocer el potencial, te voy a decir, este hermano, pues yo creo que nos puede ayudar ahí en esta tarea. No creo que pueda hacer más. Es lo que yo creo. Y entonces voy y se lo digo, hermano, aunque se écheme la mano trayéndome mi tecito en las mañanas, ¿no? Sí, pastor. Entonces el hermano dice, soy bueno para el té. Y si es bueno, hay un hermano que me prepara un té y gracias de todo corazón, pero ese hermano tiene un potencial enorme. Solo Dios conoce su potencial. ¿Cómo sacar el potencial? Con la palabra de Dios. En ustedes hay predicadores, evangelistas, pastores, líderes, empresarios, políticos. Hay gente con un potencial enorme. Pero ¿saben qué? Le hicieron demasiado caso a personas de autoridad, que bien o mal intencionadas les dijeron, o que eran buenos para algo, o que eran unos buenos para nada. Y ustedes se lo creyeron. Y por eso estamos hablando de que lo único que libera el potencial es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la que nos muestra nuestras capacidades, los dones, los talentos que hemos recibido. En este momento la mayoría de la gente vive las expectativas de los demás. Ay, ¿qué quiere mi papá de mí? Ay, ¿qué quiere ay, los maestros? Ay, mis amigos, ¿verdad? Tu vida ha sido tan limitada por las grabaciones de personas que te mintieron y te dijeron, nada más puedes hacer esto. Y tú ahí fuiste detrás diciendo, nada más puedo hacer esto. Nunca vas a hacer nada bueno. Nunca vas a ser mejor que tu hermano. ¿Te dijeron alguna vez? ¿Por qué no te pareces a tu hermana? Te dijeron esas cosas, pero te mintieron. Tú ni siquiera sabes el potencial que tienes. Ni tú ni yo. Utilizas una pequeña frase o fracción de tu cerebro. ¿Sí sabías de eso? Pregúntale a cualquier científico. Usamos nada más una pequeña parte. Solamente Dios puede desbloquear ese potencial. Jesús dijo, conocerán la verdad. ¿No? Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. En pocas palabras, Él desbloquea las mentiras que la gente te ha dicho. Eres un bueno para nada, no sirves, te vas a casar, eres esto, te pone etiquetas y ahí está uno, creyendo las mentiras de un montón de gente. Solamente la palabra va a desbloquear esa capacidad. Por eso, si te gustaría tener una vida renovada, una vida que viene de abajo hacia arriba, si quieres erradicar tu culpa, si quieres tener confianza, si quieres estimular tu crecimiento, si quieres ser todo aquello a lo cual Dios te destinó a ser, si quieres tener el ánimo renovado y un potencial liberado, entonces tienes que leer la palabra. Ahora, voy a hacer 3 cosas y con esto quiero terminar. Regálenme un par de minutos más, tome nota nada más. ¿Cómo obtengo estos beneficios? Alguien dirá, bueno, pastor, ¿y cómo le hago? Ya vi todo el potencial de la Biblia. Tienes que hacer 3 cositas. Toma nota. Número 1, aprendiéndola. Primer cosa, tienes que aprenderla. No puedes hacer algo que no has aprendido. De hecho, Jesús dijo, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Se los dijo a los fariseos. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Te voy a explicar. A ver si me explico.
Cuando tienes un problema, tu problema no es el problema, sino la manera como enfrentas el problema. Va de nuevo. Cuando tienes un problema, tu problema no es el problema, sino la manera como enfrentas el problema. Por eso puedes tener a dos señores con el mismo problema y uno se levanta y otro se va al piso. Oye, ¿por qué? Los dos dijeron que tenían cáncer, los dos se quedaron sin trabajo, los dos tuvieron un infarto, a los dos le hicieron un gran engaño, a los dos lo que sea, y uno se levanta y el otro se va para abajo. Los dos tenían el mismo problema, y es que el problema no es el problema, sino la manera como enfrentas el problema. Uno lo enfrentó de una manera diferente, por eso se fue hacia arriba. Así que no me vengas diciendo que tú no tienes problemas que otros tienen. Todos tenemos problemas, yo tengo mis problemas también. Pero cuando ignoras la Escritura, tus problemas son problemas. Es que no tengo dinero, es que no tengo los recursos, es que mis hijos están en desobediencia, es que mi matrimonio está en una coladera. Pues ese es un problema. Pero la Biblia te enseña para enfrentar correctamente el problema. Por eso Jesús dijo, su error es que desconocen las Escrituras. Porque si los conocieran, tus problemas son oportunidades para la gracia de Dios, querido. Y tú tienes que verlo desde esa perspectiva. Por eso necesitas aprender la palabra. Segundo, rápidamente, aceptándola como mi autoridad. Aceptándola como mi autoridad. No solamente tienes que aprenderla, también tienes que aceptarla como tu autoridad. ¿Quién manda en tu vida? Finalmente, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que se te pegue la gana, perdón la expresión? ¿O vas a hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida? Hay cosas en la Biblia que quizá no entendemos, pero yo la acepto como mi autoridad. De hecho, la palabra dice, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, 1 Tesalonicenses 2:13, la aceptaron no como palabra humana, y vean qué precioso dice Pablo, sino como lo que realmente es. ¿Qué es? Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. Entonces ustedes pueden decir, ay, el pastor Gary nos enseñó. No, por favor, quita eso. La palabra de Dios nos enseñó. Desechen todo lo que yo diga que no tenga que ver con la palabra. Pero la palabra de Dios debe ser su máxima autoridad. En pocas palabras, un cristiano, de veras, la vida de un cristiano es muy simple. A final de cuentas, ¿esto es la voluntad de Dios para mi vida o no? ¿Y cómo lo voy a saber? Escudriñando la palabra. Te va a dar la luz. Y finalmente vas a hacer tu voluntad o la voluntad de Dios. Y tercero, actuando en ella. Actuando en ella. Me encanta lo que dice la palabra en Juan 13:17, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por saberlas. ¿Así dice? No dice. A ver, voy a volver a leer. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por escribirlas. No, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Ni siquiera por memorizarlas, sino por hacerlas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número 1, tienes que aprender la palabra. Número 2, tienes que aceptar que es tu autoridad. Y número 3, tienes que actuar en consecuencia. Así de simple. Entonces, ¿qué vas a experimentar? Todos estos cambios, estos ánimos, estas transformaciones en tu propia vida. Mi pregunta es, ¿quisieras una vida renovada? ¿Libre de culpa? ¿Con un estado de ánimo constantemente elevado? ¿Con una fe activada? ¿Con un potencial liberado sin que saques American Express? ¿Estimulado? ¿Creciendo? ¿Con un potencial de servir a Dios? Todas estas cosas suceden cuando aprendes, aceptas y actúas. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Amén. Inclina tu rostro para orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has entregado un maravilloso mensaje tuyo para nosotros. Y queremos ser una iglesia perfectamente establecida en tu palabra, Señor. De tal manera que no vayamos a equivocarnos por errar la Escritura. Al contrario, permite que cada uno de nosotros, y empieza conmigo, dándome un amor, un aprendizaje permanente de tu palabra. También permítenos decir, la última palabra en mi vida la tienes tú, Señor. Tú. Yo voy a honrarte a ti y voy a usar tu palabra. Y en tercer lugar, queremos vivirla, Señor. Y sabemos que tu palabra no solamente nos dice lo que debemos o no debemos de hacer, nos da el potencial para hacerlo, porque es palabra de Dios, es palabra tuya. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por cierto, a la luz de tu palabra. Y hoy que tenemos este maravilloso tiempo donde entregamos estos diezmos y estas ofrendas, que también es un acto de adoración de nuestra iglesia, y si lo hacemos es porque tu palabra nos enseña que esa es la responsabilidad de todo creyente cada primer día de la semana, según Dios nos haya bendecido, traer para compartir contigo, Señor. Por eso lo hacemos en obediencia a tu palabra, porque también tu palabra dice,
Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hazlo en la vida de todos tus siervos, toda tu iglesia, cada familia aquí representada. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Listo. Vamos a